Hola, mi nombre es Isabela Morales. Yo soy Laura Novoa. Yo soy Tania Zamora. Mi nombre es Álvaro Cifuentes. Nosotros somos el grupo 3. Bueno, pues a mí la verdad me pareció súper interesante porque es como algo diferente a lo que uno está acostumbrado a ver, sobre todo a lo largo de un documental en el que solo muestran como secuencias de música, de baile, de como la cultura propia del pueblo. Y no sé, pues quería preguntar a ustedes qué les pareció, si un documental que no tenía entrevistas o no tenía como texto en sí, y porque pues a mí me pareció interesante, pero sí un poco raro. Bueno, pues no sé, a mí eso como inicialmente para mí fue como choqueante el ver el documental que no tuviera subtítulos porque pues digamos que una parte de mí se quería saber cómo qué era lo que estaban diciendo con estas canciones, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que es como una invitación a abrirse un poco como abrir un poco la mente y pensar en cómo todo esto de lo textual como algo más allá del lenguaje, ¿no? Entonces mirar un poco qué nos quiere decir el lenguaje de la música, el lenguaje de la danza, como no sé, como ir un poquito más allá, y creo que el hecho de que esté en una lengua que yo no conocía, pues en el romaní, como que le da a uno como esa posibilidad, no sé. A mí me pareció que se volvió todo como muy sensorial, o sea, yo estaba viendo el documental como en mi computador sin audífonos y como que la persona que estaba a mi lado, como que dijo, ¿qué estás viendo? O sea, como que sonaba algo muy diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar, entonces como que siento que captar la atención de otras personas solo por medio pues, de lo que se escucha es muy interesante, o sea, como que más que porque la persona le dijera como que chévere la música, era más como por la intriga, como de que estás viendo, y todo se vuelve absolutamente pues visual y como de la música más que entender, o sea, sí siento que la intriga, como saber qué estaba pasando, pero pasa como a segundo plano, solo como ver cómo se comportan y cómo pues va como sí desarrollándose todo. Yo siento que le diste en el clavo. Tiene que ver mucho con el lenguaje, creo. Me parece a mí. Como entender. Casi que accidentalmente volvemos al tema que habíamos visto antes de lo del ritmo y el foley, y cómo esto permea toda la existencia. Como casi. Sí, pues de una manera muy. Sí, accidental no es la palabra, pero como que. ¿Saben? Es como intuitivo. Uh-huh. Y creo que, pues no sé, especialmente hablando de temas migratorios, es muy interesante que eso de no tener acceso al lenguaje te pone en la misma posición de un migrante. Como que cuando llegas a este nuevo espacio nos estamos confrontando con historias de personas que cargan consigo su cultura, pero no pueden comunicar, no la comunican con palabras que entendamos. Entonces, no sé, me pareció como interesante pensarlo desde el eje como de la migración. Otra cosa es ver como desde el inicio de su viaje, o sea, como que fueron transcurriendo ciertos eventos, pero se encontraba mucha diversidad en medio de la identidad que ellos ya tenían. Entonces como que iban cambiando de escenarios, de vestuarios. Sí, pues con lo que tú decías del tema de la diversidad, pues esto me parece como súper chévere, y no solamente la diversidad como racial e identitaria de estos grupos, sino también el tema de las edades, ¿no? Entonces me parece como súper chévere que en estas danzas, en estos bailes, estuvieran involucradas como todas las partes de la comunidad, como desde los niños que cantaban y bailaban hasta los adultos mayores. Hasta los adultos mayores que participaban de estas tradiciones. Y como volviendo un poco al tema que tú decías de la migración, eso es algo que a mí como que siempre en lo personal me pareció muy curioso de la comunidad rom, que ellos son mayoritariamente nómadas. Entonces como todo ese recorrido me parece muy interesante, porque entonces también teníamos pues era muy chévere ver las diferencias entre la comunidad rom de lo que parecía que era como India o partes del mundo árabe, y al final cerramos el documental con la comunidad rom en España, ¿no? Entonces como también me pareció muy interesante pensarse cómo cambian las ropas, los colores, el tipo de música que se produce, como no sé, como todo ese tema de la diversidad de elementos que hay en el documental me parece como súper interesante. Ahorita que mencionas como eso, digamos, siento que, no sé si ustedes todos tenían previo conocimiento de la comunidad, porque pues existen normalmente nomás, yo no tenía ni idea, o sea, como que literalmente fue mi primer acercamiento a todo este tipo de como conocimiento, nunca había indagado nada al respecto y me parece muy interesante, entonces como que, no sé si ustedes lograron relacionar esto con cosas previas, como, no sé, de su vida, como que ya sabían. Pues es justamente lo que les dije antes de que empezáramos a grabar, como que de pronto aquí peco un poquito de, no muy woke, pero mi único, o sea, como que siento que ¿cómo se dice? Media,
los contenidos que consumimos Sí. tienden a aplanar la cultura, y pues esto se devuelve un poco a lo que tú decías de la diversidad. Tenemos esta falsa idea de que las culturas son definibles como en una sola imagen, cada una puede tener como una identidad muy asignable, pero realmente toda cultura es un poliedro así súper complejo de un montón de facetas. Digamos, yo de la comunidad rom, por lo que decías, solamente tenía como experiencias desde el jorobado de Notre Dame de Disney, como todas estas representaciones un poco muy monótonas de lo que es una cultura, como que solamente me presentaban una cara y con eso me había quedado. Pero entonces esto, como que sí, reducirlo a una experiencia completamente sensorial, más allá que intelectual de una cultura, pues me parece excelente. Ahí a mí me parece importante mencionar que, como que en el, no sé, pie del video decía que el director hacía parte de la comunidad. Entonces él tenía como cierta preocupación por que la comunidad se sintiera orgullosa del documental y que no fuera algo como meramente, no sé, estético, como mostrar, Entretenimiento. exacto, como entretenimiento. Entonces, y siento que sí lo logró, porque logró pasar como muy bien la esencia, y pues sí, quería mencionar eso. Sí, eso me parece muy chévere, como, porque él decía como que era una película producida desde los rom para los rom. Entonces, como todo este tema como del conocimiento situado y de la producción de productos culturales como desde dentro de la cultura, pues es también como una forma de reivindicar como estas comunidades que también han sido pues muy marginalizadas, ¿no? Porque pues no sé si sepan que los rom son todo el tema de la lectura de la mano, la astrología, como pues ellos son los duros de eso, y como ha sido como un conocimiento que se ha visto pues marginalizado primero, y segundo pues muy satanizado. Entonces como el tomar estas culturas y estas dinámicas sociales y representarlas de una manera tan bonita, pues no sé, me parece como pues una labor muy chévere por parte del director de la película. Bueno, eso fue todo. Nos vemos la próxima semana.